Bien, hermano amado, después de este grandioso momento en que nuestra casa, nuestro hogar se convierte en un lugar de alabanza, de adoración para aquel quien es digno, nuestro Dios Todopoderoso. Bien, bendito también sean mis hermanos, amigos, ministros del Evangelio que vienen a este video que también se graba en el YouTube. Bien, hoy vamos a ver el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Regocijémonos por las bodas del Cordero. Ese es el tema. Hermanos, estamos 6 de noviembre 2022. Mire usted cómo hemos iniciado ya, vamos a casi a tomar un año en que hemos predicado y hemos estado enseñando desde enero 2022 el libro de Apocalipsis, bajo dos elementos importantes. Número uno, Apocalipsis 1:3 nos dice que somos bienaventurados, somos dichosos los que leemos, los que oímos, los que escuchamos y los que guardamos, sobre todo las profecías de este libro de Apocalipsis, porque el tiempo final está cerca. El otro elemento importante ha sido el de tener con toda claridad que el Nuevo Testamento termina con el libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, aproximadamente algunos años antes, o el mismo no está precisado, el año 90 después de Jesús, después de Cristo. Y hemos entendido que el apóstol Juan solamente tenía 3 cosas que él conocía: la ley, los profetas y el evangelio del reino. Y cada uno de ellos tiene su líder: Moisés, el profeta Isaías y Jesús, sobre el evangelio del reino. Lo cual, todo el libro de Apocalipsis fue escrito en ese contexto. Es un error tomar contextos actuales, libros actuales, pronunciamientos actuales, de lo cual eso ha llevado a confusión a muchos cristianos de hoy. No soy el único, como he estado diciendo, pero sí somos muy pocos que estamos trayendo estas enseñanzas a la luz de ese contexto. Y indudablemente se han desprendido el entendimiento de las escrituras a la luz de las teologías de cada movimiento cristiano. Entonces, porque cada movimiento cristiano tiene su teología y la escritura lo acomodan, lo ponen en su contexto, a fin de no escapar de la teología con la cual inician.
Entonces se quiere porque Jesús el Mesías fue muy claro en Mateo 24. Todo Mateo 24 habla de los dos grandes eventos, sucesos que esta última generación va a atravesar. Dijimos también que la última generación comienza cuando el fruto de la higuera, es decir, ¿cuál era el fruto de la higuera? La higuera es Israel, el fruto era Jerusalén. Desde el momento en que se instala Jerusalén, en el año 67, ahí comienza los años de la última generación, y la cantidad de años nos lo da el libro de los Salmos, una tarea para que usted lo investigue. Entonces, esta última generación, y de manera especial el remanente, porque es el remanente que Dios está levantando y está haciendo resplandecer, encendiendo la luz de ese evangelio que dijo Jesús el Mesías en el capítulo 24. Y este es el evangelio que se debe predicar en todo el mundo para testimonio de las naciones. Es decir, Dios, los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Y a veces la humanidad confunde a que el evangelio que se debe de predicar es el mensaje de amor del evangelio de salvación. Eso también, eso tenemos que hacer. Eso es algo que tenemos nosotros que cumplir. Pero también Jesús el Mesías nos habla de que hay un evangelio de justicia que trata Mateo 24, que la humanidad tiene que conocer, a fin de que tengan testimonio de lo que Dios en su agenda realizará con esta última generación. Entonces, en ese contexto es que hemos venido compartiendo todo este año 2022. Y hoy, mire usted, llegamos al capítulo 19 del libro de Apocalipsis con este tema: regocijémonos por las bodas del Cordero. Le animo, como siempre, a que usted abra su Biblia, tenga su lapicera, un cuadernillo de notas, porque es muy importante, a fin que usted lo tome nota, lo medite y sea el Espíritu Santo que le dé entendimiento y sabiduría, porque eso es lo que hoy necesitamos. Esta última generación, el remanente que hoy nuestro Dios Todopoderoso viene ya tocando, tiene que ser una generación de entendidos. Tenemos que entender no solamente nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida en el país que vivimos. Tenemos que tener conocimiento de que por qué hoy 2022 vienen sucediendo diferentes sucesos en el mundo. Dios en estos días viene dando muestras
leves de lo que realmente serán estos dos grandes eventos, acontecimientos que les he hablado. Daniel nos dice que la gran tribulación será un tiempo como nunca antes vivió la tierra. Van a ser momentos muy, muy complicados para la humanidad y sobre todo para la vida del creyente. Vencedor, perseverante, que escuchó, como vimos en Apocalipsis 18, cuando escuchó esa voz, huí de Babilonia. En el capítulo 18 vimos la caída de Babilonia. Vimos allí cómo entendimos que inicialmente Babilonia era un espíritu que ya al día de hoy está movilizándose y trayendo mucha confusión. Y esto va en línea con lo que hoy vamos a estar tratando. Porque Jesús, el apóstol Pablo, nos dijo que Jesús no iba a venir antes en una de sus epístolas, si es que tenía que manifestarse primero la apostasía y número 2 tenía que manifestarse el anticristo, porque cuando Jesús el Mesías venga por segunda vez en su caballo blanco, hoy vamos a estar viendo, el cuarto reino iba a estar. Entonces, apreciados hermanos de Casa de Restauración, del YouTube, tenemos que ser una generación de entendidos. Hasta el día de hoy, si usted desea, como dijo un día el apóstol Pedro, es mejor escuchar a Dios antes que a los hombres. Es mejor escuchar a Dios y dejar las teologías de los hombres. Porque el apóstol Juan no tuvo ni una teología. Ya le dije las 3 cosas que él conocía, los 3 líderes que habían y que él tenía presente. Ok. Este capítulo 19 que hoy vamos a estar viendo lo vamos a hacer en 2 partes. El próximo domingo trataremos la segunda parte, que quedará la segunda parte con una inquietud muy importante, porque al finalizar esta parte 1 usted se va a quedar con una inquietud que se absolverá en su magnitud en la segunda parte, porque allí los otros versículos nos ayudan a poder entender un tema, justamente que el tema de hoy es regocijémonos por las bodas del Cordero. En este capítulo 19 vamos a ver 2 esferas, una esfera espiritual y una esfera terrenal. En este capítulo 19 vamos a ver las bodas del Cordero, el jinete del caballo blanco y el regreso del Mesías para ejercer sus juicios sobre la humanidad y sobre las naciones. En este capítulo y que trataremos hoy, la esfera espiritual, hay unos elementos muy importantes. 4 aleluyas, ¿no? 4 aleluyas. En el segundo capítulo veremos la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? Usted se va a sorprender, hermano amado,
porque ya le dije, el apóstol Juan solo conocía 3 cosas: la ley, los profetas y el evangelio del reino. Y cada uno tenía sus líderes. Y eso es lo que hemos tratado en un capítulo anterior, un domingo, que ese es el testimonio de la palabra. Porque la palabra tiene que tener un testimonio completo: la ley, los profetas y el evangelio del reino. Los 3 deben enlazarse cuando uno comparte las escrituras. No podemos decir este no, este sí. Tampoco podemos tomar un versículo que agrada, como hoy trataremos, que hay algunos líderes que están tomando una posición que no les corresponde, pero lo toman, tal vez porque no entendieron ese salmo, que lo veremos más adelante. Veremos también el regreso del Mesías. Él es el jinete del caballo blanco, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a partir de lo anterior, de estas partes, se va a desencadenar la batalla de Armagedón, el castigo al anticristo y el castigo al falso profeta. Es increíble, hermano amado, mucha gente hoy no sé por qué, debe ser por algo espiritual, que aún no están convencidos de algo, pero se ponen tristes por la segunda venida del Mesías. Yo creo que esta generación, este remanente de entendidos, tenemos que alegrarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que resplandecer y tenemos que decirle a cualquiera: nosotros amamos la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Bien, vamos entonces. Abra usted, ya debe tener el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leerlo primero todo y después vamos a dar una referencia. Los 4 aleluyas es lo que vamos a ver hoy. Esto se da en un escenario en la esfera espiritual. Apocalipsis 19, del 1 al 8. Después de esto escuché la potente exclamación de una numerosa multitud en el cielo, que decía: aleluya, la redención, el poder, la gloria y la honra le pertenecen a nuestro Dios. Aleluya. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Porque ha juzgado a la gran prostituta, a Babilonia, que vimos en el 18. Que corrompió a la tierra con su prostitución. Y lo hizo en 1 hora. Y ha hecho venganza de la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces dijeron por segunda ocasión, segundo aleluya: y el humo de ella ascenderá por eternidades de eternidades. 4. Aquí viene el tercer aleluya. Y los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y dijeron: amén, aleluya. En el capítulo 4 y 5, es decir, en los videos, me imagino ese debe haber sido abril por allí, hablamos quiénes son estos ancianos y quiénes son las criaturas vivientes.
Le animo a mis hermanos que usted está viendo en este canal del Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel. Retroceda usted y ahí le animo a que escuche y guarde, ¿no?, todo lo referente al capítulo 4 y 5, a fin que usted tenga claridad quiénes son estos ancianos y quiénes son estos 4 seres vivientes. Usted se va a sorprender que no tiene que ver con nada de lo que hoy se puede haber escuchado y que muy pocos lo estamos trayendo a la verdad. 5. Y surgió una voz del trono que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que tienen temor de Él, los pequeños y los grandes. Enseguida escuché como la voz de una numerosa multitud, como el ruido de muchas aguas, semejante al estruendo de poderosos truenos, que decían: aleluya. 4. Porque Yahweh, nuestro Dios todopoderoso, reina. Esto vamos a hablar también. Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a Él la gloria, porque la fiesta de bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Hoy vamos a dar una ligera pauta. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la novia? Se va a sorprender usted. En la segunda parte del próximo domingo estaremos ampliando este tema. Y se le ha concedido, dice, que se atavie de lino fino blanco. Hoy, cuando se nos dice tengo lino fino blanco, tenemos que entender a qué se refiere. No es que nos vistamos de blanco, no es tantas cosas que hoy se puede entender. La escritura es bien sencilla y simple, es directa, y dice: y se le ha concedido que se atavie de lino fino blanco, resplandeciente y puro. Porque, ¿qué es el lino fino blanco? Porque las obras justas de los santos es el lino fino. Obras de fe. Obras. Ya estaremos hablando un poquito de este tema. En este pasaje vemos que hay cánticos. Hay seres, ¿no?, que están con cánticos. Mire usted, esta palabra aleluya en el Nuevo Testamento solo aparecen 4 veces, que está en este capítulo de Apocalipsis 19. No hay más, no aparece en otra parte del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, y específicamente en los Salmos, 14 veces se aparece esta palabra aleluya. Después no aparece más. Y esta palabra aleluya aquí en el Nuevo Testamento, que solo aparece en este capítulo de Apocalipsis, aparecen porque marca la hora final. Marca la hora final. La palabra aleluya es bien interesante su significado en el hebreo. Esta palabra aleluya en hebreo significa alaben a Dios, al que fue, al que es y al que será. Impresionante. Eso significa aleluya. Y lo importante en este pasaje es que se tiene que entender que vestirse de lino fino no tiene que ver con ningún tipo de vestidura física,
sino es referente a las obras justas de los santos. ¿Qué es una obra justa? También lo vamos a ver. Vamos al primer aleluya, es decir, al versículo 1. Vamos a leer el primer pasaje del primer aleluya, desde el versículo 1, y vamos a tomar también el versículo 2. Después de esto escuché la potente exclamación de una numerosa multitud en el cielo que decía: aleluya, la redención, el poder, la gloria y la honra pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta, a la Babilonia, que ya vimos en el capítulo 18, cayó, que corrompió la tierra con su prostitución, y ha hecho venganza de la sangre de sus siervos de la mano de ella. Hermano amado, ningún ser humano de hoy, ninguno de los apóstoles del libro de los Hechos, ningún líder del Antiguo Testamento, patriarca, y hasta el día de hoy, ninguno tiene los atributos de salvación, de honra, de gloria y de poder que solo lo tiene Jesús, el Mesías. No existe otro. Es más, los juicios de Dios, a veces poco entendido por la mente humana, pero los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Y no solo se refiere, escuche bien, de repente no sé si usted lo sabía, en el libro de Apocalipsis existen 21 juicios. Si usted los ha sumado, son 21 juicios, ¿no? No se refiere solamente a los juicios, a estos 21, sino a todos los juicios justos y verdaderos de Dios en toda la Biblia, en toda la Escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le dio unos lineamientos, unos mandatos a Moisés, y se dijo que toda fornicación física, es decir, el adulterio en ese momento, tenía una penalidad, tanto para el varón como para la mujer, y deberían ser que apedreados hasta que mueran. Impresionante. Pero ese es el justo juicio de Dios verdadero. Así lo determinó. Es como hoy Jesús dio a entender que la fornicación no solo debe ser física, sino en el corazón. En el corazón empieza la fornicación. Otro tema, y esto es algo que hay que rescatar, sobre todo cada uno de nosotros, usted oyente también de este video, hermano amado, familia o pastor, que usted se da su tiempo de escuchar este video. Mire lo que dice, y acá tenemos que ser muy... hay que meditarlo mucho. Como diría, a veces escuché en una ocasión que hay muchos creyentes gorditos, no físicamente. Hay mucha fe. Hoy puede haber, de los muy pocos que estamos compartiendo eso, muchos que están recibiendo estas prédicas y enseñanzas del libro de Apocalipsis. Hay mucha fe, mucha revelación. Pero mire lo que dice, y la gran pregunta es,
se están vistiendo de lino fino, resplandeciente, es decir, de las obras justas de los santos. Ese es lo más importante. Y Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 nos dice: hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice yo tengo fe, pero no tiene obras? Y es bien delicado esto que viene a continuación. ¿Podrá acaso su fe salvarlo? Es impresionante esto, hermano. Hoy el mensaje es: la fe te salva. Cierto, nos salva, pero es el primer paso. Estamos viendo hoy que la verdadera vestidura de lino fino, resplandeciente, son las obras justas de los santos. Es decir, escuchó la fe y lo puso por obra. No se empachó ni tampoco quedó gordito, sino que lo extendió. Sandrita, ven, un ratito. No es que quisiera que me apague la luz un poquito acá porque me está... Sandra. Disculpen, hermanos del video. Mejor apágame la luz porque está incomodándome un poquito. Ahí arribita, ahí está. Ahora sí. Ya. Ok. Entonces, este es un llamado que hoy el Señor Jesucristo nos hace a través de este libro. Hoy, 2022. Hoy, esta última generación. Dios está anhelando morar, Hechos 7:48, en lugares. ¿Cuál es el lugar que Él quiere morar? Son los hogares, son las familias. Él no vive, escuche bien, Él no vive en lugares que el hombre construye. Él nos quiere vivir en el lugar donde la congregación se reúne, donde cada domingo va y el lunes y está esperando el otro domingo. No, hermano, nada. Él quiere morar en los hogares. Así fue desde el principio del libro de los Hechos. Todo comenzó en hogares, el evangelio llegó a los hogares y de los hogares se extendió a otros hogares. Ese es patrón bíblico, como a veces le llamo. Ese es el patrón bíblico. Lo que pasa, como ya les dije, en el siglo III, con Constantino, reconoció a los gentiles como que quienes iban a llevar el evangelio. Ahí nace la iglesia, porque del siglo III para atrás el pueblo judío fue perseguido. Los apóstoles del libro de los Hechos, los judíos mesiánicos verdaderos, fueron perseguidos y solo quedaron los gentiles. Asumieron esa responsabilidad, pero con algunos errores. Se perdió justamente lo que hasta hoy se perdió. Que la morada de Dios es un hogar, es una familia. Dios tiene patrones bíblicos. Él no los cambia, el hombre los puede cambiar. Entonces, si yo tengo fe, la pregunta que hace el apóstol Santiago aquí: ¿podrá acaso su fe salvarlo? Puede haber mucha revelación en la mente, en los cuadernillos apuntando, se meditan. El tema es qué obra se hizo con ello.
La conclusión, mi hermano amado, es que la fe nos salva. Nos permite, sí, tener una parte de nuestra característica como hijo de Dios. Pero lo que nos hace vestir de lino fino son las obras justas de los santos. Obras. La pregunta es, ¿qué obra tengo hasta este momento? ¿Qué he hecho? Es cierto que la fe es por el oír, ok, se ha escuchado mucho, se ha apuntado, se ve, se guarda. Pero esa parte guardar se ha entendido mal. Esa parte guardar no es guardarlo. Esa parte guardar en el hebreo significa que lo que escuchaste es extenderlo. Ve qué diferente es el término occidental al término hebreo en el cual los evangelios fueron escritos. Dios también en este pasaje juzgó a la gran ramera, a la Babilonia física. Hoy se está alineando esta región, esta nación babilónica que aparecerá en su momento. Indudablemente tiene que ver, les doy un pequeño adelanto, todavía no es un tema que usted tiene, creo que el mundo, los creyentes no están preparados todavía para estos impactos tan intensos, pero tiene que ver con el petróleo, no en América. Usted vaya estudiando allí, deje que el Espíritu Santo y en su momento, pero ya a esta región babilónica que en su momento aparecerá físicamente, ya se está alineando. Hoy, hermano amado, hay un fuerte ecumenismo evangélico y católico. Como siempre digo, mis 3 últimos domingos, no deje de vernos, hermanos del YouTube, no deje de vernos. Pero si gusta, continúe. Hay un fuerte ecumenismo evangélico y católico. ¿Y sabe cómo se le llama a eso? Tolerancia. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo de hoy está buscando la unidad de la iglesia, sin considerar, sin observar la teología bíblica que sigue y que solo lo importante es exponer a Dios y a Jesús. No sé si me entendió esa parte. ¿Qué vemos hoy? Hay pentecostales, hay carismáticos, hay bautistas, hay movimientos y movimientos. Y cada uno con su teología bíblica. Lo importante es juntarse. La unidad es otra cosa, hermano. La unidad del Espíritu es otra cosa. En la unidad del Espíritu no entra la teología bíblica de un movimiento o de alguna denominación. No ingresa. Lo que hoy sucede, que la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo, lo llevan para sustentar la teología bíblica y acomodan la Biblia, la Escritura, a su teología bíblica. Y por eso vemos, no te pongas pantalón, no te pintes, no dances, no levantes las manos, y una serie de cosas, ¿no? O no existe esto sí existe, ya no ocurre esto,
antes ocurría. Total, hermano amado, toda una variedad. Y esto, y el ecumenismo es tolerancia, ¿no? Ya hablamos sobre la tolerancia, ¿no? Cuando hablamos de la congregación de Tiatira, donde justamente, en este caso, era una mujer profética. Eso no quiere decir que solamente va a ser mujer, puede ser un varón, puede ser una mujer, algún ministro del evangelio, ¿no? Que toma un poder y o le dan ese poder, o adquiere fama por alguna situación de su teología bíblica. No, por eso yo entiendo lo que hoy decía Pedro: es mejor escuchar a Dios antes que al hombre. O sea, cuando un hombre tiene una teología bíblica por encima de lo que en sí es la escritura y su contexto, entonces es mejor, según el apóstol Pedro, dejarlo, ¿no? Segundo aleluya, en el versículo 3. Entonces dijeron por segunda ocasión: aleluya, y el humo de ella ascenderá por eternidades de eternidades. Está hablando de la Babilonia como ciudad regional. En el capítulo 18 vimos cómo los mercaderes y gobernantes y naciones que se habían enriquecido de las riquezas de esta Babilonia física que apareció en su momento y que aparecerá, y como les dije hace un rato, se están alineando esta Babilonia física ya. Miraron de lejos cuando el humo de su incendio, y esta ramera nunca más se iba a levantar, nunca más se iba a levantar. No, dice que en una hora fue que el juicio de Dios vino sobre esta, como le llamo, nación regional. Tercera aleluya. Vamos a ver versículos 4 y 5, ¿no? El 4, mire usted su Biblia. Y los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y dijeron: amén, aleluya. Y surgió una voz del trono que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que tienen temor de él, los pequeños y los grandes. Amado hermano, no podemos dejar de alabar a Dios en todo momento. Es bueno escuchar, ¿no?, melodías de alabanzas, eso es bueno, pero ¿sabe a qué Dios más le agrada? Cuando nuestros labios lo alaban y confiesan su nombre. Eso es lo que Dios más espera, bendice y recompensa. Lo que voy a decirles en este pasaje dice que todos sus siervos deben tener temor de él. Escuche bien: pequeños y grandes. Hoy, como es una noticia que impacta dentro
mundo cristiano, dentro del mundo evangélico, inclusive dentro del mundo católico. Lo mencionamos porque también hablan de eso, sobre que hay que predicar el evangelio. Es cierto, hay que compartir el evangelio. Y estoy viendo, hermano amado, y lo he estado viendo en continuo, y enseñaban así, erróneamente, indudablemente. Porque usted y yo sabemos que debemos temer a Dios, tanto el pequeño como el grande. Pero parece que esta parte, el temor a Dios, está supeditado a la teología bíblica de un líder. Y mire usted lo que viene sucediendo en estos días. Hay fotos con el líder allí, hay congresos con varios exponentes que van a hacer su exposición y la del líder quien lo convoca. Y a mi WhatsApp llegó 2 de esos tipos de mensajes, de imágenes, de fotos, de invitación, donde uno de ellos decía, ¿no?, la imagen del líder decía, déjeme ubicar un ratito, decía, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te concederé las naciones por herencia tuya. O sea, ese es cierto, nosotros somos hijos de Dios. Cierto. Un congreso por igual, ¿no? Otro congreso con una imagen que ahí me decía, esta parte nada más, te concederé las naciones por herencia tuya. ¿Mm? ¿Saben? Cuando yo veo esos mensajes a la luz de las Escrituras y viendo sus libros, viendo sus prédicas sobre el libro de Apocalipsis, indudablemente les ha faltado más información y entender el contexto. ¿Por qué? ¿Saben qué, amados hermanos? Por más apóstol que se sea, por más profeta que se sea, por más evangelista que se sea, por más pastor que se sea, por más maestro que se sea, por más sacerdote en el catolicismo que se sea, ninguno de ellos puede asumir, pídeme y te concederé las naciones por herencia tuya. ¿Por qué? Por una sola razón. Cuando usted vea eso, hermano amado, así sea el más famoso que usted haya visto, sáquelo, porque es un error. El Salmo 2, escuche bien, el Salmo 2 está relacionado al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Es exclusiva y únicamente para el jinete del caballo blanco. Porque cuando tú lees todo el capítulo 2, te clarifica para quién exclusivamente es estos pasajes. Por ejemplo, te voy a leer un resumen. Salmo 2.
Yo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. ¿Quién? Dios ha puesto a Jesús el Mesías en su monte santo. ¿Cuál es el monte santo? Israel, Jerusalén. ¿Entendemos esto? Para que declare mi pacto. Y Yahweh me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te concederé las naciones por herencia tuya. No está diciendo algunas naciones, está diciendo todas las naciones. ¿Y a quién se le va a dar todas las naciones? ¿A algún apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, sacerdote? No, hermano amado. El único que va a recibir por posesiones los confines de la tierra y quien las va a regir, dice en el versículo 9, con vara de hierro, quien va a desmenuzar como vasos de alfarero, es Jesús el Mesías, el Rey de Reyes. Y sigue leyendo, medítalo, todo habla de Jesús el Mesías en su segunda venida. Está hablando del jinete del caballo blanco. Y yo acá, miren, tengo en la Biblia que uso, en la pesita, todavía lo aclara, tiene un título en este salmo: el reino del ungido del Señor. El reino, no está diciendo el reino de los hombres, el reino del ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? El Mesías. ¿Cuál es el nombre del Mesías? Jesús. ¿Quién es Señor? El Dios Todopoderoso. Amén. Hermano amado, yo no me atrevería a decir, Dios mío, ni quiero ni confesarlo, este Salmo 2.8. ¿Sabe por qué, hermano? Ahí está la confusión. Ahí está lo que decía el apóstol Pedro: es mejor escuchar a Dios antes que a los hombres. El hombre puede decir un montón de cosas, puede haber recorrido de repente mucho más que yo, pero no podemos asumir algo que no nos corresponde por la teología bíblica. Bueno, pues es el problema de cada uno. Léalo, ahí tiene una tareita, el Salmo 2. Léalo, pídale al Espíritu Santo que lo ayude. Que va a haber un tiempo de gran cosecha, por supuesto, amado hermano. Por supuesto. Va a haber una gran cosecha. Y muchos que venimos sembrando con lágrimas, vamos a cosechar con gozo, porque se ha llevado la semilla. Estamos caminando, pero vamos a estar en regocijo. El Salmo 126, versículos 5 y 6, dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo. El que lleva la semilla ciertamente va caminando y llorando, pero el que trae la gavilla ciertamente viene con regocijo. Tal vez no se han visto resultado antes, pero se sembró la palabra. Y hermano amado, todo esto que venimos haciendo desde septiembre 2019 no va a volver vacía, porque Dios va a tocar familias para esta Iglesia Apostólica de Restauración, aún en medio de gran confusión y crisis. Y así les va a suceder a algunos ministros de Jesucristo que están huyendo
de Babilonia. Yo personalmente le doy gracias a Dios. 2 profetas me celebraron, y no quiero decir sus nombres, pero muy reconocidos. En diferente tiempo, no se conocían. Que Dios me estaba guardando para los tiempos finales. Y cuando yo tengo esta frase presente siempre, ¿qué hubiera ocurrido si hubiera crecido yo intensamente? ¿Sabe lo que hubiera ocurrido, hermano amado? En mí se hubiera determinado una teología bíblica y no hubiera podido entender los planes de Dios según el libro de Apocalipsis. Estamos sí muy cerca de que este ministerio esté amplio, porque hoy sería, imagínese usted, ¿cuántos están en confusión? Muy reconocidos, intensos, famosos. No deje de verlos, no deje de verlos, no deje de verlos. Converse usted con ellos. ¿Qué piensan estos hermanos sobre la venida? ¿Qué usted aprendió? Va usted a ver que hay una distancia. Hay una distancia. ¿Quién les ayudará a huir de Babilonia? No sé. Que Dios tenga misericordia de ello. Cuarto aleluya y el último. Versículo 6. Cuarto aleluya. Aquí terminamos. Versículos 6 al 8. Semejante y aquí viene este pasaje donde le voy a dejar a usted con la inquietud. Sí, porque se va a sorprender, hermano Olmedo. Va a decir, ¿qué? ¿Cómo? Tranquilo. No deje de ver la segunda parte de este. Regocijémonos en la boda del Cordero. Pero vamos a darle la mitad del maná. Versículo 6. Semejante al estruendo de poderosos truenos que decían, aleluya. El cuarto aleluya. Porque Yahweh nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a él la gloria. Porque la fiesta de bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se atavie de lino fino blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. Ya hemos hablado de las obras justas de los santos. Hoy quiero que sepa que nuestro Dios Todopoderoso reina no solo desde este momento en sus justos juicios. Él lo viene haciendo de siempre y para siempre, ¿no? Cuando uno, y esto le animo a que usted lea Daniel 2, del 31 al 45, ¿no? Mire usted, desde los tiempos de Daniel, ¿no? Acuérdese que ese es un momento en que Daniel le interpreta un sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿no? Donde en ese sueño había una imagen, ¿no? Una parte era de oro, la otra parte era de plata, ¿no? Y habían partes que eran de hierro y habían partes que eran de barro. Entonces, en el versículo 37 de Daniel 2, dice, tú, oh rey, eres un rey de reyes. El Dios Altísimo te ha dado un reino poderoso y honor.
y cualquier lugar en el que habiten los hombres, las aves del cielo y los animales del campo, Él lo ha entregado en tus manos para que ejerzas dominio sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Dios reina. Desde mucho antes, ¿no? Ahora quiero hablarles de un tema, y aquí finalizamos, porque hemos entonado una canción, fui enseñado yo hace muchos años, cuando estaba sin entendimiento, quién era la novia del Cordero, quién era la esposa del Cordero. Y se nos dijo que fue la iglesia. La pregunta ¿es cierto? ¿Es así? Recuerde que cuando el apóstol Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, probablemente antes o en el año 90 después de Cristo, aún no se levantaba la iglesia. Aún no había el término iglesia. Entonces, ¿a quién se refería el apóstol Juan como esposa? Quien iba a estar en las bodas del Cordero. Todavía no se me incomode ni apague el video. Espere usted que le voy a dejar la entradita de este plato grande. Un plato de lista. Pero ya me entendió en el contexto en el cual escribía el apóstol Juan, ¿cierto? Todavía no aparecía el término iglesia. Ya le expliqué que eso fue en el siglo III con Constantino, que ante la persecución que tenían los judíos mesiánicos, que era la iglesia que se había levantado, ¿no?, desde el libro de los Hechos, fue perseguida y ninguno de estos judíos mesiánicos quedó. Entonces Constantino tomó a los gentiles creyentes cristianos y sobre ellos levantó lo que recién se conoce el término de iglesia. Y esos primeros líderes hicieron algunos esfuerzos por querer hacer como el judío mesiánico verdadero lo hacía, pero al parecer lo hizo con muchos errores y en vez de, como no tenían esa mentalidad de hebreo, entonces comenzaron a confundir las cosas hasta el día de hoy. Donde hoy, para muchos líderes famosos, los cánticos, las prédicas, las enseñanzas, hoy se habla mucho de ello porque es cierto que Jesús, el Mesías, está muy cerca. Entonces se habla de que la iglesia es la esposa del Cordero. La pregunta ¿es cierto? Yo puedo decirles con toda autoridad, es un error. No me apague el video, haga un nada más. Nosotros sabemos, hermano amado, los profetas, porque ese era el contexto del apóstol Juan. La ley, los profetas y el evangelio del rey. Todo ocurrido eso 90 antes de Cristo para atrás, ¿cierto? Todavía no había el término iglesia. En ese momento
los apóstoles conocían a las iglesias, a las 7 iglesias que hemos estado compartiendo como congregaciones. Ese era el término que se usaba. Hoy las versiones que usted puede tener o que yo pueda tener, indudablemente, en esos tiempos que se escribieron estas Biblias, estos textos, o se traducieron, Israel había desaparecido como nación. Y recién, el año 1948, es aceptada como nación. Y en 1967, Jerusalén es recuperada como capital de Israel. Entonces, estos textos que hasta hoy nos acompañan, obviaron, desaparecieron a Israel, a lo que nosotros llamamos al olivo natural. Y el olivo silvestre, y la rama silvestre, ¿no?, injertada en el olivo natural, dice el apóstol Pablo que recibió lo mejor, pero que no deberíamos hacer ningún tipo de afán y decir la rama natural ya no, es decir, la Israel espiritual ya no. No, hermano amado. El apóstol Pablo dice, ¿acaso Dios desechará a su pueblo? De ninguna manera. Todos estos acontecimientos es para hacer, cuando venga Jesús el Mesías, el jinete del caballo blanco, Él va a gobernar desde Jerusalén. Su pueblo nuevamente tendrá el poder, la autoridad para la cual fue llamada desde el principio. Ese es el fin. Entonces, ¿quién es la novia? ¿Quién es la esposa? Yo voy a donde fue el apóstol Juan. Yo no voy a lo que pueda decir Red White o lo que pueda entender un connotado. Yo voy a lo sencillo que hizo el apóstol Juan. Referirse a cómo los profetas se referían. Isaías. Tome nota, Isaías 54. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Por lo cual, tu Señor, así te hará. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y el Santo de Israel es tu Redentor. ¿De quién? De Israel. Será llamado el Dios de toda la tierra, porque Yahweh te ha llamado como a mujer abandonada y afligida de espíritu, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. La esposa es la Israel espiritual, de la cual habla el apóstol Pablo ahí en Romanos 11, ¿no? Ya les he hablado de eso. Y usted me dirá, ¿y dónde quedamos nosotros? La rama silvestre. Ajá. Eso lo vamos a tratar ampliamente en la segunda parte de Regocijémonos en las bodas del Cordero. Porque el mismo capítulo 18 nos dice dónde nosotros los gentiles nos enmarcamos en esa boda. Le doy otro pasaje para que también vea, ¿no? Isaías 62. Isaías habla mucho de la novia, de la esposa. Isaías 61, 1 al 5. Justo empieza: por amor de Sión, dice, no callaré, y por amor de Jerusalén, ¿no? Y más abajo
en el versículo 4 dice, no te llamarán más desamparada, ni tu tierra será llamada otra vez desolada, sino que serás llamada mi deleite y tu tierra desposada, porque Yahweh se deleita en ti. Y tu tierra será desposada. ¿Cuándo? Cuando ocurre el capítulo 19. Dice, porque como un joven desposa a una doncella, así él desposará a tus hijos, y como novio. ¿Quién es la novia? La Israel espiritual. Hermano amado, no puedo ocuparme mucho de esto porque nosotros, la rama silvestre injertada en el olivo natural, que es justamente la Israel espiritual, eso en la segunda parte del próximo domingo vamos a estar hablando ampliamente, pero no se preocupe, los que hemos huido de Babilonia tenemos lugar en esta boda, no se me desanime, pero hay que tener el contexto, el sustento, entender las escrituras y dejar la teología bíblica por otro lado. Ok, con ustedes mis hermanos del YouTube, que Dios me los guarde, gerente de videos, Sandrita, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y estamos hablando la verdad y creemos que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Que la vida de Dios les acompañe.